Hola, hola, super padres, sean ustedes bienvenidos al programa número 44. Hoy estaremos hablando sobre el arte de sanar, pero no específicamente algo tema psicológico o algo así, sino desde el punto de vista bellas artes, del arte, de la artística, del teatro. Bueno, para esto voy a presentar a nuestro invitado. Luis, cuéntame de quién se trata. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy en los estudios de Ineju TV tenemos como invitado a Ronald Paredes Faris. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que él es actor en series de televisión y comerciales, guionista de diferentes obras musicales como La Princesa Perdida, productor y director escénico de obras como Una Navidad no tan santa. Fue creador del primer Festival de Artes Vivas en la ciudad de Machala, que presentó a más de 30 artistas en escena. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Ronald, bienvenido a Super Padres, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí feliz y contento de hablarles de lo que más me hace feliz, el arte. Perfecto, y justamente les voy a contar un poco para que ustedes sepan, con Ronald estamos hablando, bueno, ¿de qué tema podemos hablar en Super Padres? Quiero invitarlo a Ronald a este espacio, y Ronald me dice, ¿sabes qué? Podemos hablar sobre el arte de sanar. Digo, ¿cómo el arte de sanar? Eso es como que lo escucho un poco más como una psicóloga que me dice cómo tengo que sanar mi corazón, de todas esas cosas negativas. Entonces él me dice, no, hay una forma, y yo te voy a contar un poco más. Y ahí viene justamente Ronald y me lo cuenta. ¿De qué se trata el arte de sanar? Así es. Bueno, es muy curioso porque la mayoría de personas entran con el objetivo de los talleres, porque imparto talleres online y presenciales, y la mayoría entran con el objetivo de tomar un taller por ser influencer, por ser actores, pero en el camino se van enamorando únicamente de que el arte es una forma de sanar, y esa vivencia y esa experiencia es lo que a ellos los hace felices, más allá de que si en algún momento llegan una oportunidad de televisión, cine o la fama, por decirlo cosas así. Los artistas se sienten felices porque esa forma de expresar para ellos lo es todo. Cuéntame un poco de cuando hablamos de sanar, ¿cómo sano a través del arte? O sea, yo me puedo preguntar, me imagino que siempre estamos llenos de problemas y situaciones en nuestras vidas, pero ¿cómo yo puedo sanar? Justamente, yo manejo una metodología que se llama, como lo dije, tengo dos objetivos: los talleres de actuación o de teatro como formación de actores y los talleres como terapia, por así decirlo. Y ahí es donde va el arte de sanar. Yo manejo la metodología que se llama art terapia, ¿ya? Que es el arte como terapia, ¿ya? Ese arte se representan en tres, se puede decir, fases. El primero es el autodescubrimiento. Conozco yo a la persona, cómo viene la persona, cómo es su ser, cómo es su entorno, cómo es su mundo. Luego viene la afinidad, la segunda, que es qué le gusta. Por ejemplo, si hablamos de teatro, existen 10.000 ramas. El mimo, el clown, el guionista, el teatrero, el actor, las redes sociales y muchas cosas. Y al tercer punto, luego viene la obra de arte, que es lo que define al artista. Es como decir, el hijo es el reflejo del padre, la obra de arte es el reflejo del artista, y así es. Perfecto, entonces a través del teatro estamos hablando que podemos sanar que cuando nos expresamos o tenemos que hacer un papel, un rol dentro de este espacio y podemos transformarnos, porque realmente no somos quien nos toca actuar, o podemos ser también, pero si nos toca ser un personaje malo o alguien que realmente no concordamos con él, y estudiarlo y al momento hasta incluso de gritar, claro. el grito, ¿qué otras cosas hay dentro de este espacio de teatro que nos permita más sacar eso que a veces nos enfada o que no nos agrada? Claro, justamente, el ser humano está lleno de fibras, ¿verdad? Y el ser humano está lleno de lado bueno y lado malo, ¿verdad? Entonces, en este caso, las personas que en nuestro diario vivir no nos gusta hacer cosas malas, por así decirlo, cuando nos toca ser antagonistas, a mí lo que más me gusta es ser antagonista, cuando nos toca ser antagonistas nos toca romper con esa base, porque únicamente no es que estamos siendo otra persona, estamos siendo nosotros en otra situación, ¿me explico? Es como, por decir, algo que tú no lo hacías, pero con un mundo o una psicología diferente a ti. Entonces eso, y existen muchas vivencias, como por ejemplo me pasó un caso, recién tuve 2 estudiantes en donde la mamita recién terminó su última terapia, que tenía cáncer terminal, y quienes fueron la consecuencia del cáncer, de todo ese proceso duro para la mamita, fueron los niños.
Entonces yo llegué a los niños y los niños no podían ni hablar, no podían expresarse. Entonces la mamita me había comentado en el proceso de autodescubrimiento que ella inconscientemente lo había hecho. Entonces todo eso se trabajó con los niños se autodescubrieron. La mamita pero yo no sabía que mi hijo sabía hacer eso, pero la mamita estaba consciente de que no podía hacer porque ella muchas veces les impide hacer eso. Entonces el niño es como una esponja y se va formando con todo lo que tú le vas diciendo, el niño va en su cabeza teniendo que así lo es. Cuando hablamos de expresar, claro, el arte es eso, ¿no? Es la forma de poder expresar. Y en el teatro existe esto de mucho de el pánico escénico. Hablamos siempre de que, bueno, es que mi hijo tiene pánico escénico, no se puede subir, no puede hablar ni siquiera en la exposición de la clase. ¿Qué tanto puede ayudar el teatro acá? Obviamente creo que es muchísimo, porque ahí tendrías que subirte. Pero ¿existe o no existe el pánico escénico? O sea, el teatro te ayuda en todo, ni siquiera en muchísimo para una exposición, sino absolutamente en todo. Existe hasta para mentir. No, es que ahí es donde va. Justamente, a ver, el pánico escénico sucede, por ejemplo, más cuando se hacen producciones audiovisuales. Por ejemplo, a mí que me toca hacer un personaje de algo que me ha pasado. Voy a hacer un caso hipotético. En mi caso, yo todavía tengo en vida, gracias a Dios, a mis padres. Pero ¿qué pasaría si me toca hacer una escena de recrear en donde fallece el papá de mi personaje? Y a mí como actor, como ser humano, como ser, ya me ha pasado eso. ¿Me explico? Entonces ahí es donde viene técnica, que es la memoria emotiva o el sí mágico, que si no la sabes utilizar, te conlleva al pánico escénico. ¿Me explico? Eso, pero por una vivencia, una experiencia. Dos, pasa mucho que todos los papitos dicen, mi hijo tiene pánico escénico. Un niño no se puede autoevaluar si tiene pánico escénico. O lo llaman, mi hijo tiene miedo, no sale a participar en una fiestita porque tiene miedo. Y el miedo en realidad es algo muchas veces ficticia la palabra. Porque uno puede llamarle tener miedo. Por ejemplo, dicen, yo no puedo aprender a nadar porque tengo miedo. ¿Por qué? Porque a los 6 meses, qué sé yo, me caí a un río. Me explico. Me caí a un río y desde ahí tengo miedo. Ahí sí es correcta la palabra miedo. ¿Por qué? Porque sí hay un antecedente. Pero si no puedes decir, yo no me puedo subir a un bar o a un karaoke a cantar porque tengo miedo. Pero si no lo has hecho antes. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo aquí se trabaja? Nervios, que es muy diferente a miedo. ¿Cómo se trabaja? En este caso hablemos de los actores. Se les da una buena preparación para que cuando estén en el público, lo que reciban sean emociones positivas. Me pasó mucho en este caso cuando yo recién hice debutar a un actor aquí en Machala, Wilson, ¿lo recuerda? Sí, ya. sí. Y él fue su primera vez en teatro. Y él me decía, profe, es imposible que el público llore con lo que estoy diciendo. Si ellos se sientan y saben que todo es mentira. Y yo les decía, no, es que actuar es verdad, no es mentira. Actuar es verdad. Entonces, el público puede que llegue con la noción de que es una mentira, pero ese es tu trabajo como actor, convencer. ¿Y cómo tú convences? Tú sintiendo, ¿verdad? Y realmente nos convenció, porque yo recuerdo porque ahí fue que nos conocimos. Sí, así fue en ese teatro, en esa obra teatral, y justamente inspiró y salimos tan fascinados de toda esta actuación, de la música, porque era como un musical también. Sí. Entonces, escucharlo y el sentimiento que le puso, yo era así como, wow, qué encantada con este niño. Y obviamente ahí fue como que, ¿dónde está la persona que ha impulsado, ha dirigido? Y justamente era Ronald, sí, el encargado, y era un niño, porque no era alguien adulto, era un niño de 12, 13 años, me parece. 12, en ese entonces fue 11 para cumplir 12. Y eso le ayudó muchísimo. Y justamente después de esa oportunidad, un cazatalento se lo lleva a TC y él me dijo, profe, el teatro me ayudó porque yo allá podía expresarme con todas las personas. Y justamente ahí va el punto que responde a todo esto. No se trata un tallerista en teatro, en actuación, que te diga que al niño lo va a llevar en televisión. Es una mentira. Porque si yo llevo a alguien a televisión que no está preparado, le harías un daño. ¿Me explico? Un buen tallerista o un buen formador, un buen coach, lo que quiere es formar al niño y ya. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? El tallerista no trabaja en que pierda el miedo, por así decirlo, como llaman las personas, sino en que el niño gane confianza. ¿Me explico? Es únicamente eso. Eso es lo que hice con Wilson, el que él gane confianza y después en cada obra de teatro él se va enamorando más del teatro, más del teatro. Exacto, porque hablamos de cuando uno toma confianza, una cosa es tener confianza y otra cosa es transmitir todo todo el papel del personaje para quienes estemos expectando, digamos, wow, siento tristeza del niño, siento pena por él, o sea, estoy sintiendo lo que él
estás sintiendo? Entonces, llegar a eso no es fácil, yo creo que necesita mucha preparación. Ahora, ¿qué hacemos, Ronald, con nuestros hijos que actualmente sabemos que estamos en esta nueva era digital con tantos influencers, TikTokers, que los bailes y los videos y todo esto, y que todos quieren llegar a ese momento, quieren ser los influencers, quieren ser los TikTokers, y es como, wow, es una gran ola. ¿Qué hacemos nosotros los padres? ¿Qué nos podrías aconsejar tú en ese aspecto? Claro, buena pregunta. Justamente yo hace un momento les mencioné las 3 fases. Esta fase es el autodescubrimiento. Permitir a los niños que experimenten bajo la supervisión de los padres, porque el mundo de las redes sociales es el único mundo que no tiene límites. Entonces, bajo la supervisión de padres, dejar que los niños experimenten, que estén pendientes de qué tipo de contenido hacen, qué es lo que ellos transmiten, y luego en el camino van buscando la afinidad. Por ejemplo, yo empecé a hablar de mi vida, pero en el camino descubrí que me gusta hablar de la cocina. Y me voy a la cocina, me explico. Y de ahí va la tercera fase, que es mi obra de arte. ¿Y qué? Por ejemplo, yo en mi casa cocinaba, qué sé yo, un arroz con carne frita. Pero descubrí mediante mi afinidad y todo, y mi preparación y mi motivación, ahora hago tortas. ¿Me explico? Entonces ahí va el proceso de toda esta obra de arte. Entonces los papitos, permitirles a los niños, bajo su supervisión, pero en este caso, la técnica que yo les llamo la actuación, como formador de actores, en este caso, porque el ser influencer también va a la rama de ser actor o actriz, actuar es jugar. Entonces dejar que los niños jueguen, dejar que jueguen, no impedirles que jueguen, dejar que los niños jueguen, dejar que se autodescubran su afinidad y que hagan sus obras de arte. Y hablando de jugar, se me vienen recuerdos memóricos de mi pequeño, cuando él, bueno, todavía está pequeño, pero él jugaba con su imaginación, y yo veía que él hablaba con alguien, se viraba, giraba, saludaba y se hablaba con él, y yo decía, no, saluda a la mamá, él es Gasper, hola Gasper, y yo también tenía que seguirle pues la corriente para así, mamá, vamos a tomar un té, sentémonos juntos, ok, entonces le seguía siempre este hilo, sí. Pero era maravilloso, porque es como regresar a tu infancia y disfrutarlo junto con ellos. Lo mismo que pasa con las docentes que trabajan mucho con los chiquitos, que son las parvularias. Ellos tienen que también tener esta imaginación amplia, claro, y tienen que soñar con los niños, porque los niños nos pueden decir muchas cosas y tener la manera y el tino para llegar a ellos. Así es. Justamente me hiciste recuerdo ahora a una de mis penúltimas estudiantes. Tenía 3 años de edad. Tenía 3 años de edad mi estudiante. Se llamaba Mía, una hermosa estudiante. Y me da un poquito de gracia recordarlo, porque la mamá le escribió porque justamente le daba preocupación de que ella tenía amigos imaginarios. Okay. Entonces yo llegué, y en el taller no es que ya no tenía amigos imaginarios, iba teniendo más amigos imaginarios. Entonces la mamá decía como que, pero yo le escribí por una cosa, me explico. Entonces yo le explicaba, eso es lo bonito, que no solamente aprenden los niños, sino también aprende el entorno, que es los padres. Que como en la actuación, uno puede jugar con la imaginación y todo, pero existe lo que se llama ser consciente, ¿ya? Por ejemplo, si el niño tiene un amigo imaginario, si mi amigo imaginario me está diciendo que golpee a Juanito, ahí es donde viene el consciente, ¿me explico? Entonces el niño no. Sabe que es un juego, pero ahí es donde aprendes al teatro, a cuidar a tu compañero, a cuidar al público, a cuidar a tu entorno. Entonces ahí es donde te enriquece el teatro, ¿me explico? Entonces yo tenía 3 amigos imaginarios y salí con 10, por así decirlo, pero ya cuidaba su entorno. Incluso los amigos llegaban a visitarlos en plena clase el primer día, y ella contestaba por teléfono con los dedos y se iba, y como 10 minutos. Ya cuando ya estábamos a los 3 meses, los amigos le llamaban, ella, espérate un momento que estoy en clases, termino mis clases y allí sí jugamos. ¿Me explico? Ok, pero puede tender el padre a preguntarse, mi hija está bien, ¿por qué está haciendo esto? O sea, ¿por qué está creando tantas personas? Pero es parte del crecimiento. Sí. ¿Cuál es la edad? Bueno, me está diciendo que estamos hablando de una niña de 3 años, pero ¿cuál es la edad en donde un niño puede empezar a prepararse? Ya, en este caso yo siempre digo a partir de 3 años, pero he tenido estudiantes de 2 años, 6 meses. Okay. Y a los 3 años ya están haciendo teatro conmigo. Entonces, allí cuando los niños tienen menos de 3 años, por ejemplo, 2 años, 4 meses sería lo mínimo, porque ya es como que donde empiezan a hablar, me explico, por así decirlo. Entonces me pasa mucho que más bien esas edades para mí son las más favorables, porque el niño allí está en su imaginación al 2000%. ¿Me explico? No es como decirle frente a un adulto, oye, imagínate que en este momento cae un dinosaurio y te empieza a lanzar fuego y tú empiezas a correr, y el adulto te queda viendo como de, ¿y? ¿Me explico?
¿Qué es eso? Pero tú le dices al niño y el niño ni siquiera te deja terminar y ya lo hace, ¿me explico? Exacto. Entonces, ahí es donde para mí es más favorable. O sea, ahí es donde están los recursos y, como decir, el oro en donde está allí, pero solo para moldearlo. Quiero profundizar en algo. Cuando hablamos del teatro y estamos hablando de sanar, ya más en lo profundo de los niños o del niño, del adolescente, que realmente tiene una necesidad, porque a veces va más allá, es como desconectarnos Así de es. algún tipo de situación. ¿Cuál ha sido como una experiencia que has tenido y por qué en casos de que tengamos una situación como con la que debamos como sanar, olvidar, dejar pasar, desconectarnos, debemos tomar en cuenta la actuación para poder sanar? Bueno, desde la experiencia como tallerista, cuando trabajé en el proyecto Arte para Todos, yo impartía clases en un espacio público, en un parque. Y me pasó mucho que al frente del parque, habían unas casas, justamente no tenía ni calle. Y yo, como a las 3 semanas, llega una mamita con una niña. Y la mamita dice, ¿sabe qué? Primero me dice, profe, mi niña puede estar en las clases, y yo con todo gusto la recibí, aparte que eran gratuitos. Y al terminar la clase me cuenta que la niña no podía ni hablar. El primer día no habló. No podía ni hablar la niña porque había presenciado un asesinato. Oh. Entonces la niña había quedado sin habla. Pero la mamita la descubrió, ella abrió la puerta y justamente estábamos haciendo un baile, una coreografía de zombies. Abre la puerta y la ve a la niña bailando la coreografía de zombies. Entonces la niña llega a reintegrarse a la presentación y se sabía todos los pasos. Entonces, ¿qué pasa allá? El niño necesitaba expresarse, ¿me explico? No hay necesidad de coger y decirle como de, oye, me está pasando esto, ¿me explico? Si no, tengo reprimido, pero en el baile, en el dibujo, ¿me explico? Allí lo expreso todo, ¿me explico? Y justamente esta obra de zombies, esta obra musical, se trataba en donde las personas justamente que son zombies porque no pudieron cumplir sus sueños. Y la niña decía, después de eso, que su sueño era ser bailarina. ¿Me explico? Entonces ahí fue donde se autodescubrió, buscó su afinidad y su obra de arte que fue ser bailarina. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces esos beneficios con el teatro? Sobre todo específicamente con los niños. Con los niños, con el público que más... En general. No, con los niños son los que a mí en la preferencia tengo más afinidad. Con los niños les ayuda primero a autodescubrirse. ¿Ya? Es muy importante. Vivimos en una sociedad en donde todos queremos ser iguales. ¿Me explico? Sobre todo estamos llenos de las redes sociales, en algo de que justamente usted lo preguntó hace un momento, ser influencer, mucho cuidado, que cada quien haga su propia voz, su propio estilo, su propio ser, sea único, eso es lo más bonito del ser humano, ser único. Autodescubrirse, aprender a expresarse. El niño, ahí va lo que llamé la confianza, el niño con toda confianza puede expresarse. Algo muy importante que, si está viendo alguna maestra o algo, sí, que el niño es un superhéroe porque su superpoder, de superpadre justamente, su superpoder es la voz. La voz, la voz, la voz. El niño tiene que entender que su superpoder es la voz y con él puede incluso expresarse e incluso defender una situación. Me explico, alguien lo está siguiendo, el niño expresar con toda confianza a su padre que le está pasando esto o le sucedió algo en alguna parte. Inclusive me ha pasado a muchos estudiantes que el niño ha defendido un caso de bullying de un compañero, por así decir, mi compañero no tiene voz, pero yo utilizo mi superpoder, la voz, y yo defiendo a mi compañero. ¿Me explico? Eso, también controlar los nervios siempre van a estar. Así es. En el escenario siempre existen, siempre están los nervios, pero controlar los nervios, tener buen vocabulario, porque te ayuda a leer muchos libros, muchos libretos, aprender a relacionarte. Una de las cosas más importantes para mí, ser muy empático, aprender a ponerte los zapatos, en este caso la piel de la otra persona, ser muy empático, muy energético y 10.000 cosas, creo que, y las exposiciones, todo eso, de verdad que también en las clases, es un bagaje, este espacio, me gusta mucho que nos dejes un mensaje, nos dejen nuestros invitados un mensaje hablando específicamente de este tema y ahora que hemos topado el teatro como tal. ¿Cuál sería ese mensaje que les dejas a los superpadres? No a los niños, sino a los superpadres. A los superpadres. El arte es un proceso vital para los seres humanos. El ser humano debe pasar por un proceso de autodescubrirse. ¿Quién es? Para convertirse en un ser único. Entonces, a los padres nunca piensen que meterlos a un curso o algo es un gasto. No, es una inversión.
En realidad ahí el niño descubre, y no únicamente para que sean actores, porque puede que sean como que no, pero allí descubren su ser. ¿Qué quiero ser? Ahí viene la palabra. ¿Qué quiero ser? Y tengo voz ahora para decir qué quiero ser, que es lo más importante. Entonces eso, luego de que descubran sus sueños artísticos, en este caso otra rama, apoyarlos siempre, siempre, siempre. Y recuerden que por lo que sea que están pasando, siempre intenten eso, resumirlo en una obra de arte. Que esa obra de arte les va a dar la respuesta a todo lo que en ese momento están viviendo. Es algo que quizás pocos me podrán entender, pero en el momento que lo hagan se van a dar cuenta de 10.000 cosas. Por ejemplo, en un dibujo, oye, yo he tenido afinidad con tal color, ¿por qué será? Porque yo creí en un ambiente, en el campo, en el verde. Entonces, todo esto es un proceso que va saliendo. Entonces, ese es mi consejo y sobre todo les puedo decir esta frase que siempre me gusta decir, que recuerden que a este mundo venimos a cumplir nuestros sueños. Y aquellos que no logran cumplir sus sueños serán muertos vivientes. Así que cumple el tuyo. No quiero ser muerto viviente. Eso me queda muy claro. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.